A veces miramos un paisaje y pensamos que lo entendemos todo de un solo vistazo, pero la realidad es que muchos lugares esconden capas y capas de secretos justo bajo la superficie. Hoy nos vamos a adentrar en un sendero espectacular del sur de España para desvelar precisamente esas historias ocultas de la Vía Verde del Aceite. Muy bien, vamos a meternos de lleno. Lo que salta a la vista es este viaducto de hierro, que es una pasada, ¿verdad? Pero es que este camino es muchísimo más. ¿Fue una vía de tren? Sí, pero ahora es un refugio para la vida salvaje, y lo más increíble de todo, descansa sobre un paisaje que fue moderado por una colosal avalancha submarinas hace millones de años. Venga, pues empecemos por la superficie, por lo que se ve a primera vista, la belleza, que es absolutamente sobrecogedora, de la Vía Verde del Aceite. Hablamos de 128 kilómetros. Ojo, que se dice pronto. Esto la convierte en la vía verde más larga de toda Andalucía. Y lo mejor es que es un recorrido casi plano del todo, con una pendiente mínima, lo que la hace perfecta para recorrerla en bici o simplemente dando un paseo. Y claro, el paisaje que nos va a acompañar es esto, un auténtico mar de olivos que se pierde en el horizonte, un terreno ondulado de un color plateado precioso que le da el nombre y todo el carácter al recorrido. Esta es, digamos, la primera capa de nuestra historia. Vale, ya hemos visto la superficie. Ahora vamos a rascar un poco, a levantar esa primera capa. Porque este camino, ojo, no se hizo para pasear, nació para el hierro, para el vapor. Vamos a conocer al tren del aceite. Esta línea de tren estuvo funcionando, fíjate, casi un siglo entero. Era, por así decirlo, la arteria principal que bombeaba el oro líquido de Jaén y Córdoba hacia los puertos y el resto del país. Pero claro, llegó el transporte por carretera, su destino quedó sellado y en 1984 el tren hizo su último y definitivo viaje. Y lo que nos ha quedado de aquello es alucinante, un patrimonio industrial impresionante. La escala del proyecto fue una locura para la época. 13 enormes viaductos metálicos, algunos de ellos diseñados con las técnicas de la escuela de Eiffel, además de un montón de túneles y estaciones que hoy salpican el paisaje como fantasmas de aquella era. Este ejemplo es perfecto para que nos hagamos una idea de la transformación. Fijaos en la antigua estación de Luque, donde antes se oía el estruendo de los barriles de aceite al cargarse en los vagones, ahora hay un centro que cuenta precisamente esa misma historia. Y el edificio de viajeros, que un día vio a gente esperando el tren, hoy da cobijo y comida a quienes recorren la vía. Venga, vamos a por la siguiente capa, porque justo al lado de las vías del tren se esconde algo totalmente inesperado. Dejamos atrás el hierro y la piedra y nos metemos de lleno en un mundo de agua y de vida. Y de repente, en mitad de este paisaje tan seco, tan dominado por el olivar, aparece esto. Un oasis, un espejo de agua lleno de flamencos y otras aves. El contraste, visual y ecológico, es brutal. Y claro, te obliga a preguntarte, pero bueno, ¿cómo es posible que esto exista precisamente aquí? A ver, la clave está en la geología. Estas lagunas son endorreicas. ¿Y esto qué significa? Pues para que nos entendamos, son como cuencos gigantes en el terreno que no tienen desagüe. El agua de la lluvia se acumula ahí y, como no tiene por dónde escapar, se va concentrando en sales por la evaporación. Por eso muchas veces sus aguas son salobres. Y claro, esta peculiaridad las convierte en lugares absolutamente vitales. Para las miles y miles de aves que cada año viajan entre Europa y África, estas lagunas son literalmente sus estaciones de servicio, puntos clave para descansar, beber y reponer fuerzas en mitad de un viaje larguísimo. Pero no todo es idílico. Aquí también se está librando una batalla silenciosa por la supervivencia. ¿Vemos ese pato con el pico azul tan increíble? Es la malvasía cabeciblanca y está en peligro de extinción. Y su mayor amenaza es otra especie, la malvasía canela, que es invasora y puede hibridar con ella, haciendo que se pierdan sus rasgos genéticos para siempre. Vale, hemos visto el camino, su pasado industrial, su vida salvaje, pero queda la gran pregunta, ¿no? ¿Qué fuerza de la naturaleza pudo crear un paisaje así, tan peculiar, con estas colinas suaves, estas rocas que aparecen de la nada y estas lagunas saladas? Pues bien, vamos a sumergirnos en la capa más profunda, la más antigua de todas. Esta frase lo es todo. Hay que hacer un esfuerzo e imaginar que hace millones de años todo el suelo que pisamos, todo este mar de olivos, no era sólido, no. Era una masa gigantesca, semifluida, una especie de río de lodo a cámara lenta que se movía por el fondo de un mar que ya no existe. El nombre técnico para esto es olistostroma. Suena muy complicado, pero en el fondo es eso, una avalancha submarina, pero a una escala que cuesta incluso imaginar. Un caos de rocas, lodos, todo mezclado en un flujo gigantesco. Ok, ¿y cómo se formó todo este lío?
Pues paso a paso. Primero, la base. Imaginemos una capa de arcillas súper resbaladizas, como si fuera un lubricante. Segundo, la fuerza. Las montañas béticas se estaban formando, apretando todo como en una prensa gigante. Tercero, el flujo. Esa base blandita no aguanta la presión, sale disparada y empieza a fluir. Y cuarto, y esto es lo más alucinante, ese río de lodo va arrancando trozos enormes de otras montañas y se los lleva de viaje. A esos trozos de montaña, a esos pasajeros, los geólogos los llaman olistolitos, que viene a significar algo así como piedras deslizadas. Y lo más increíble es que las grandes rocas que vemos hoy no son de aquí, son náufragos. El Cerro del Castillo de Alcaudete, por ejemplo, o esa roca enorme junto a la estación de Luque, son bloques gigantes que viajaron kilómetros hasta quedarse aquí, varados para siempre. Así que ahora por fin tenemos todas las piezas del puzzle. El tren, las aves, la megavalancha. Es el momento de juntarlo todo para aprender a leer el paisaje, a entender las señales que nos va dejando por el camino. Con esta pequeña guía, el viaje se transforma por completo. A partir de ahora, si al caminar el suelo es rojizo o pegajoso, ya sabemos que estamos pisando sobre el río de barro original. Si de la nada aparece una colina rocosa, ¡bingo! Es un olistolito, un náufrago de piedra. Y si vemos una laguna, pues ya sabemos que es una hondonada en esa base impermeable que hace que el agua se quede ahí estancada. Pero esperad, que aún hay más. Si por el camino vemos unas lomas de un color blanco súper intenso, casi brillante, no es tierra normal. Son diatomitas. Son rocas increíblemente ligeras que están hechas de miles de millones de esqueletos de algas microscópicas de aquel mar primitivo. Es que es alucinante. Otra historia más escrita en las propias piedras. Al final, lo que nos enseña la vía verde del aceite es que cualquier paisaje, por muy normal que nos parezca, es en realidad un libro con muchísimas páginas de geología, de historia, de biología. La clave es simplemente aprender a leerlo. Y esto nos lleva, claro, a una última reflexión. ¿Qué historias alucinantes estarán esperando a ser descubiertas ahí fuera, en el paisaje que nos rodea cada día?